mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Era el año 2007. La policía en México decomisó más de 205 millones de dólares en una mansión del empresario mexicano chino Zenli Yengón. Estaba ubicada esta mansión en un exclusivo sector en la colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Las investigaciones del gobierno federal indicaron que el empresario mantenía vínculos con el Cártel del Pacífico para la introducción de químicos para la elaboración de drogas de diseño. Este episodio en particular fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México. Obrador anunció la creación de un organismo federal de nombre peculiar, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Indepuro, así se llama. Vamos a tener aquí en la mañana NTN 24 más adelante al titular de Indepuro, Ricardo Rodríguez, nombrado por López Obrador, quien considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio del nuevo organismo. Un buen día tengan todos, un buen lunes, comienzo de semana. Ya estamos 27 de mayo del 2019. Ruth del Salto los saluda y voy a estar con ustedes en esta hora y media de actualización de las noticias. En México, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado ha comenzado ya sus actividades con subastas de lujosos Lamborghinis, Corvette, Porsche. El gobierno funcionaba antes como un Robin Hood al revés. Se le quitaba al pueblo para dárselos a los ricos. Ya no. Estas han sido las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció 3 subastas en total. Ayer se realizó la primera de vehículos de lujo, que vemos en pantalla, para donar las ganancias a obras en zonas marginales de México. La segunda va a ser de casas de lujo y la tercera de joyas finas. Este dinero recaudado va a ser, según el mandatario, donado a diferentes comunidades de bajos recursos en todo el país. El presidente López Obrador considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de estos bienes y efectivo decomisado a los criminales y ha dicho que en su administración va a ser todo distinto. Aquí en la mañana nos acompaña a esta hora Ricardo Rodríguez. Él es director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, titular de este instituto para devolverle al pueblo lo robado, Indepuro. Un buen día, gracias por estar con nosotros, señor Rodríguez. Al contrario, muchas gracias a ti, muy gentil por tu espacio. Devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué ustedes quieren devolverle al pueblo lo que se le ha quitado, según el presidente? ¿Y por qué esto se ha convertido en una bandera de lucha del gobierno de AMLO? Es como una restitución social de estos bienes a quienes son sus legítimos dueños, que es el pueblo de México, que es la sociedad, que son sus legítimos dueños. Es una especie, decía el señor presidente, de Robin Hood, quitarle a los corruptos para dárselo al pueblo. En este sentido, antes creo que funcionaba al revés, se los quitabas a los pobres para dárselos a los corruptos, cosa que ya no pasa en este sexenio y cosa que queremos cambiar. Y finalmente comentarte es lo que se consiga de estos bienes se va a dar con un aspecto social, a carreteras, a hospitales, a escuelas, y esa es la instrucción puntual del señor presidente de la República. Justamente el día de ayer inició la primera subasta de autos de lujo. Y la pregunta aquí es, ¿en qué quieren que se traduzca la venta de estos vehículos de lujo, de otros bienes que también han sido recuperados por el Estado mexicano? Lo que se pretende es que estos recursos, de forma muy transparente, muy clara y expedita, sean destinados a cuestiones de carácter social, a municipios de alta marginación, donde haya mucha pobreza, donde haya mucha marginación, y ¿a qué se vayan? A carreteras, a hospitales, a escuelas, entre otros. Esta es una visión muy importante. Y algo que nosotros nos gusta replicar, que ustedes ya tienen en Colombia, es algo que se llama la enajenación o venta oportuna, la venta temprana de estos bienes. Queremos que estos bienes incautados venderlos ya de forma oportuna, porque en la actualidad hay bienes que hemos administrado 5 o 10 años y no los hemos vendido y están en nuestros almacenes. Entonces queremos darle esa visión para que la sociedad recupere estos bienes de forma transparente, pero también expedita.
Faltan otras dos subastas. ¿De dónde han salido estos bienes para que la teleaudiencia lo tenga claro? ¿Con qué tipo de delitos estaban involucrados estos bienes que han sido recuperados? Vienen de diversos procesos penales, judiciales, lo cual pues nos da un amplio margen de dónde provienen. Algunos sí podrían provenir de actividades ilícitas como las que comentabas, otro más bien es, pues, algunos vienen de una sociedad de ahorradores que los defraudaron y que tuvo que intervenir la Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en México, otros vienen o pudieran ser del fisco. En fin, es un catálogo amplio de donde la Fiscalía nos está mandando dichos bienes. Está con nosotros aquí en la mañana Ricardo Rodríguez, él es director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ha sido mencionado la semana pasada por el presidente López Obrador. Con respecto a lo que usted me dijo en la primera respuesta, el presidente promueve una política de austeridad, por ejemplo, ha convertido Los Pinos en un museo, una zona de recreo público, ha insistido en la creación de una entidad gubernamental que usa estos recursos recuperados por el tema de corrupción y crimen social para dárselo a las personas de escasos recursos. Ha mencionado que es hora de hacer al estilo de Robin Hood. ¿Cómo quiere pasar a la historia el gobierno de AMLO? Bueno, mira, el presidente desde en campaña, como lo decías, lo ha dicho muy primero los pobres. O sea, primero los marginados, primero aquellos con hay una deuda social histórica muy profunda. Entonces, se quiere pasar dándole prioridad a los pobres, a las zonas marginadas, pero también acabando con este mal que es la corrupción. También dándole transparencia, claridad. Él ha mencionado muchos ejemplos de que antes, ¿qué pasaba con dichos bienes? ¿Dónde están? Si la sociedad le queda claro, ¿dónde están los bienes que antes incautaban? Y creo que en la opinión generalizada, en la opinión pública, no hay una respuesta tan clara de dónde están. Creo que la sociedad con justa razón tiene dudas de dónde están. Y lo que queremos es que ya no suceda eso. Queremos esta restitución social que te he comentado y que tú comentas muy sabiamente, y que también sea congruente con las políticas de austeridad. En fechas recientes, hace aproximadamente mes y medio, hicimos una subasta de autos blindados, que eran unos autos que se utilizaban el Estado Mayor Presidencial aquí en México para cuidar al presidente de la República. Él ha decidido que ya no se utilicen estos vehículos y que se vendan. Entonces, en este sentido, también son congruentes con estas políticas de austeridad. Próximamente también vamos a vender casas de alto valor, nuestra próxima subasta, y también joyas. ¿A dónde se van? Igual. Se van a los municipios marginados del estado de Guerrero, que es un estado que aquí en México presenta alta marginación. Entonces, este es el sello. ¿Cómo pasar a la historia? Pues pasar a la historia dando prioridad a los pobres, pero también con mucha transparencia, con combate frontal a la corrupción y sobre todo con un destino bien definido que es social para estos bienes. Vamos a agradecer a Ricardo Rodríguez, él es director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Ha estado con nosotros desde Ciudad de México, ampliándonos un poco sobre estas tres subastas. La primera se realizó el día de ayer, otras dos van a realizarse en los próximos días para devolverle al pueblo lo robado. Un instituto creado recientemente por el presidente López Obrador. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un placer que nos den este espacio. Y este domingo Europa ha elegido a su Parlamento, una votación que ha sido considerada como histórica por su alta participación. Más de 200 millones de ciudadanos acudieron a las urnas. Vamos a contactarnos inmediatamente con Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Juliana, adelante. Muy buenos días, Ruth y televidentes de la mañana. Sin duda el continente respira tranquilo, y es que una clara mayoría de los votantes reafirmó su compromiso con los partidos proeuropeos. Estas votaciones además batieron el récord de participación. Y en el conjunto total, los ganadores fueron los socialdemócratas, los conservadores y los liberales europeos. Pero la gran sorpresa corrió por cuenta de los verdes. Los ecologistas europeos se consolidan como la cuarta fuerza política, con un discurso de defensa medioambiental que caló sobre todo entre el electorado menor de 25 años.
Por otra parte, además, se contuvo la alta expectativa que se tenía en favor de los partidos nacionalistas. Pero si revisamos los resultados a nivel nacional, vamos a obtener unas instantáneas diferentes. En Alemania, por ejemplo, los votantes castigaron los partidos tradicionales, sobre todo a la socialdemocracia. En Italia y Hungría apostaron por los nacionalistas que ya están en el poder, y en Francia los votantes le pasan una cuenta de cobro a los 6 meses de crisis de Emmanuel Macron a favor de la ultranacionalista Marine Le Pen. Y en Reino Unido se impone el partido pro-Brexit, canalizando así el caos del país. Estas elecciones podemos decir que dejaron 3 mensajes muy claros para Europa. El primero es que los votantes jóvenes quieren decisiones contundentes de sus políticos para detener la crisis ambiental. El segundo es que estamos ante un parlamento fragmentado donde los grandes partidos de centro han perdido la hegemonía, mientras que ascienden los partidos pequeños, como es el caso de los verdes, los liberales e incluso los nacionalistas. Y el tercero es que pese a esta fragmentación, las fuerzas políticas proeuropeas gozan de un amplio respaldo. Eso sí, a partir de julio se prevén intensas pugnas para lograr consensos, definir presupuestos, elegir al próximo presidente de la Comisión, pero sobre todo será un reto para este joven parlamento manejar la posible salida del Reino Unido en el mes de octubre. Y con este primer balance me despido desde Berlín. Sigan ustedes con más información en el estudio. Muchas gracias por ese reporte desde Alemania. Vamos ahora a trasladarnos a España, donde el Partido Socialista se ha consolidado como la principal fuerza política del país luego de estas elecciones municipales, autonómicas y europeas. El PSOE ganó en la mayoría de las comunidades, pero no pudo arrebatarle al Partido Popular la Comunidad de Madrid, que es considerada la joya de la corona. En la capital española está Marcelo Moncayo con el reporte. Hasta ahora, Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Ya con resultados oficiales luego de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, se confirma que en España el Partido Socialista se consolida como la principal fuerza política, ya que ganó en la mayoría de las comunidades autónomas que escogieron a sus autoridades la noche de este pasado domingo. Pero el Partido Socialista lo tiene claro, necesita del apoyo de otras fuerzas políticas para poder gobernar, ya que es importante recordarles, amigos televidentes, que en España no necesariamente gobierna quien gana las elecciones. Se necesitan luego hacer pactos para que esa fuerza política se consolide en los consistorios, en las comunidades, y se pueda escoger a las autoridades correspondientes. Por eso, ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los líderes de los partidos de derecha, PP y Ciudadanos, para pedirles que no pacten con el partido Vox de extrema derecha con el único objetivo de destronar, en donde sea posible, en la comunidad que sea posible, al Partido Socialista. Escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos ganado las elecciones municipales, hemos ganado las elecciones europeas. En la mayor parte de comunidades autónomas vamos a ser de largo la primera fuerza política. Es decir, los españoles comparten el análisis, el diagnóstico y las recetas que estamos planteando desde el Gobierno de España y desde el Partido Socialista en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de la justicia social y en el ámbito de la regeneración y la limpieza en el ejercicio político. También apelo a la responsabilidad de los líderes políticos nacionales para no dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de gobiernos municipales y de gobiernos autonómicos. Amigos televidentes de la mañana, y la mayoría de las encuestas se equivocaron en lo referente al Ayuntamiento de Madrid. Casi todas aseguraban que Manuela Carmena podía seguir como alcaldesa de esta ciudad, pero eso no se dio. Si bien Manuela Carmena, del partido político Ahora Madrid, gana las elecciones, los resultados no le alcanzan para poder gobernar en solitario. Ni siquiera los votos de todo el bloque de izquierda le permiten a ella ser ratificada como alcaldesa. Cosa contraria pasa con los partidos de derecha. Ellos, sumando todos sus votos, llegan a 30 concejales y la mayoría absoluta se consigue con 29. Es decir, Manuela Carmena dejará de ser la alcaldesa de Madrid, que es considerada una de las joyas de la corona. Escuchemos a Manuela Carmena. Naturalmente yo me quedo como alcaldesa en funciones y debo estar como alcaldesa de funciones hasta que se constituya el nuevo ayuntamiento y se elija el nuevo alcalde. En ese momento será cuando yo presentaré evidentemente mi renuncia, pero ahora mi obligación es seguir en funciones.
Amigos televidentes, y nosotros conversamos con Luis Arroyo, analista político, quien nos hizo una evaluación, una valoración total del panorama político en España luego de conocer ya los resultados oficiales. Para él, estas elecciones han sido las del pero. Yo creo que han sido las elecciones de los peros. Gana claramente el Partido Socialista, pero pierde la posibilidad de gobernar en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular claramente tiene peores resultados con respecto a las elecciones generales y por supuesto también con respecto a las anteriores regionales y locales, pero se mantiene como segunda fuerza política y por tanto, bueno, mantiene Pablo Casado, el líder de los populares, el líder de los conservadores, mantiene su liderazgo. Ciudadanos no da el sorpaso, pero va a ser clave en la gobernación de algunos lugares. Solamente hay, yo creo, dos fracasos sin peros. El fracaso de Podemos, que ha perdido grandísima parte de su apoyo, y el fracaso también de Vox, que ha perdido la mitad de su apoyo electoral con respecto a las elecciones de hace tan solo un mes. Es decir, en un mes Vox, la extrema derecha, ha perdido la mitad de los apoyos. Amigos televidentes de La Mañana, y otra de las alcaldías que pierden los partidos de izquierda es la de Barcelona. Según ya los datos oficiales, Ada Colau, quien llegó en su momento a la alcaldía de Barcelona amparada por el partido Común Podem, que es una de las franquicias de Podemos en Cataluña, será reemplazada en ese cargo por Ernest Maragall, quien es el representante del partido independentista Esquerra Republicana. Situación que podría de alguna manera favorecer a los independentistas, que ya anunciaron hace pocas horas que Barcelona se convertirá en la capital de la República Catalana. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto a Marcelo Moncayo. Gracias por ese reporte desde España, lo que ha sucedido en Madrid particularmente. Vamos ahora con otros datos de estas elecciones realizadas el día de ayer. Por ejemplo, está el Leopoldo López Gil, el primer eurodiputado venezolano de la historia. Estamos hablando del padre del líder opositor Leopoldo López, opositor al régimen de Maduro. Ha obtenido un escaño por el Partido Popular. Con el programa Dando Noticias Internacionales y vamos con Francia, lo que ha sucedido con la policía de este país. Ha detenido a 2 sospechosos de este ataque en la ciudad de Lyon, que el viernes pasado ocasionó 13 heridos. Uno es un joven argelino, 24 años de edad, estudiante de informática. La otra persona detenida es una mujer de su entorno. El artefacto explosivo que había sido detonado a distancia frente a una panadería contenía tornillos de 2 centímetros, clavos y perdigones. En Guatemala han dado el último adiós al niño migrante de 2 años y medio que murió en un hospital en Estados Unidos después de haber sido detenido por haber cruzado con su madre irregularmente desde México a la Unión Americana. Wilmer Josué Ramírez perdió la vida el 14 de mayo por complicaciones respiratorias. Su cuerpo fue repatriado hasta la semana pasada, recién la semana pasada. Un total de 6 menores centroamericanos han fallecido en poder de la patrulla fronteriza estadounidense desde diciembre pasado. Corea del Norte ha calificado al consejero de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton como un maníaco de la guerra, por decir que Pyongyang ha violado las sanciones de la ONU con sus recientes lanzamientos de misiles de corto alcance. Estas resoluciones prohíben desde el 2006 al régimen probar cualquier misil balístico de tecnología o relacionados. Hasta ahora Washington y Seúl han sido muy prudentes a la hora de referirse a los proyectiles disparados a principios de mayo para no frustrar el diálogo para la desnuclearización de la península. Otro menor de edad, un niño, muere en Venezuela por cuenta de la crisis en el sector de la salud. El pequeño Eric, 11 años de edad, hacía parte de un grupo de 30 niños que esperaban justamente por un trasplante para salvar sus vidas. Médicos y enfermeras del hospital JM de Los Ríos, donde ha fallecido este menor, se han pronunciado con mucho dolor. NTN 24, en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, un buen día para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. A esta hora nos encontramos en el Hospital JM de Los Ríos. De inmediato vamos a conversar con el doctor Uniades Urbina. Él es presidente de la Sociedad de Pediatría en el ámbito nacional. Bueno, doctor, ya son 4 niños fallecidos.
2 en menos de 72 horas. ¿Qué nos puede decir ante esta situación? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Sí, a la fecha no tenemos ningún pronunciamiento oficial ni por parte de los directivos del hospital y mucho menos del Ministerio Popular de la Salud. Lo que sí sabemos, como tú lo acabas de decir, es que ya van 4 niños fallecidos a la espera de un trasplante renal que tiene que hacerse en Italia porque es con quien hay convenio, y aquí no se puede realizar porque tenemos 2 años o 3 años ya con todos los sistemas de procura y donación de órganos suspendida, sin ninguna notificación oficial por lo menos. Y entonces al final del cuento es que todos estos niños están prácticamente sentenciados porque al no darles las quimioterapias de primera línea, que son lo que ameritan, terminan la enfermedad progresando en ese organismo, termina en un hospital que no tiene la capacidad, ni este ni ninguno, realmente de atender a los pacientes, se contaminan y fallecen. Ahora, doctor, hemos visto cómo desde el régimen de Nicolás Maduro se ha aprobado recursos para incluso armamento, uniformes militares, pero lamentablemente no se le ha dado la atención que requieren estos niños. Es lo mismo, nosotros nos preguntamos cómo hablan de un bloqueo que uno de los personeros del gobierno llegó a decir que se morían porque teníamos bloqueadas las cuentas en Venezuela, pero no entendemos cómo un bloqueo puede ser selectivo para comprar comida y medicamentos, no, pero para comprar armamento y uniformes para las Fuerzas Armadas que realmente no hacen nada en este país si hay dinero para eso. Una cosa muy triste, es un dantesca la situación que están viviendo esta familia. Bien, muchísimas gracias al doctor Unidades Urbina. Ruth, ahora vamos a tratar de escuchar las declaraciones de uno de los padres de los niños que se encuentra hospitalizado justamente acá en el JM de Los Ríos. Es la parte para ustedes, pero acuérdense que, mira, están acabando con el futuro de Venezuela. Antes de nacer ya se está muriendo, por Dios. Entonces, oye, hagan un énfasis y por favor, abóquense realmente a las necesidades que vienen siendo los niños. Atiéndanlo como tienen que ser. Medicamentos no tenemos ni comida, medicamentos, no hay aire acondicionado. Oye, por Dios, esta es la segunda quimio que voy a perder con la niña y eso a mí me preocupa, pues me atrasa y en cualquier momento se me puede morir. Dios no lo quiera, pues. ¿Cuál es la situación de su hijo? La hija mía tiene LLA, leucemia. Gracias a Dios, tengo 9 meses, ya 10 meses luchando con ella y gracias a Dios que Dios es el que, primeramente Él, me ha ayudado en que la niña esté viva. Y la situación mía ha sido fuerte, pues me ha tocado que buscar sangre, plaquetas, medicamentos, los exámenes. Mira, ¿cómo es posible que no hay para hacer una hematología en el hospital? No hay para orines, no hay para... O sea, yo pienso que si tienen una guerra que tienen que tener ellos por allá, no aquí con los hospitales, ni con los niños, porque mira, es lo que te vuelvo y te repito, aquí el futuro de Venezuela, antes de nacer ya se está muriendo. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hay papás que creen que puede haber una bacteria dentro del hospital? Una no hay una. Hay cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque si no tienen una buena limpieza, no hacen es que si no tienen insumos, no tienen para limpiar, no tienen jabón, no tienen cloro, no, o sea... No se han pronunciado desde el Ministerio de Salud. Alimentación, mira, la alimentación de mi hija, si yo no le cocino en mi casa a ella, incluso yo tuve problemas porque yo tenía a la niña hospitalizada aquí y yo para la comida de ella, yo le metí una arrocera y yo le hacía la comida al momento de ella en la misma habitación. Bien, Ruth, escuchábamos entonces declaraciones de uno de los padres de esta niña que se encuentra acá en el JM de Los Ríos. Ella tiene leucemia. También el padre pues ha contado que teme por la vida de su hija. Ya son 4 niños los que han muerto durante este mes de mayo y repetimos, en menos de 72 horas son 2 los niños que han fallecido lamentablemente acá en este hospital que ustedes pueden ver a mis espaldas. La información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Qué padecimiento, Oliver. Gracias por traernos esos testimonios de esos padres desesperados en este lunes y según pues quien lidera el régimen en Venezuela no pasa nada. Hablamos ahora de Carlos Vecchio, el embajador de Washington del presidente interino Juan Guaidó. Ha asumido el control de la embajada venezolana en la capital estadounidense, donde permanecieron, recordemos, varias semanas activistas afines al régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta en Twitter, Vecchio anunció en un mensaje que acompañó con un video el cese de la usurpación de esta sede diplomática. Al entrar por primera vez en nuestra embajada, sentí la emoción de estar pisando un pedacito de nuestra patria, pero al propio tiempo, indignación al encontrar un patrimonio de todos los venezolanos completamente abandonado. El destrozo que vimos refleja lo que ha representado este régimen para Venezuela. Destrucción, Maduro es destrucción, la usurpación es destrucción. Y me preguntaba, si esto lo hacen aquí, imagínense lo que vamos a encontrar en Venezuela cuando dejen el poder. Por eso es momento de parar esta locura.
Hay que parar esta tragedia ya. Ahora bien, todo esto nos da más fuerza y convicción de seguir luchando. Y cuando digo que el cambio llegó, es porque no lo van a poder parar. Esta embajada nos inspira a conquistar nuestra libertad. Desde ahora será la Embajada de la Libertad. Otras noticias en Estados Unidos, que celebra el Día de los Caídos en Acción de Guerra. Cada Memorial Day llega con decenas de celebraciones a lo largo y ancho del país. La festividad es considerada el inicio no oficial del verano. Emiliana Molina tiene el reporte desde Washington. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El concierto que se llevó a cabo en las últimas horas es uno de los eventos tradicionales de esta época del Día de los Caídos. Usualmente es el show más visto del año en el canal televisión público PBS y que este año cumple su aniversario número 30. Anoche presentaron la historia de una viuda colombiana, Úrsula Palmer, quien recuerda a su esposo cada día desde que falleció, justo 2 semanas antes de que regresara a casa de la guerra. NTN 24 habló con ella y nos cuenta que reconoció que nunca debe olvidar esta tragedia para seguir adelante, pero por el bien de su hija debe mantener su cabeza en alto y en honor a su esposo. Mi esposo se ofreció para irse a una operación militar, un despliegue militar en el 2006. Él estuvo allá por 1 año y cuando ya faltaban 2 semanas solamente para devolverse, nuevamente se ofreció para una última misión y en esa última misión su vehículo pasó por uno de estos improvised devices. Como una mina. Una mina, correcto, gracias. Por una de estas minas y él quedó gravemente herido. Sobrevivió por 2 meses y medio y bueno, luego de eso desafortunadamente murió. Para mí, más que perder un esposo, no fue el dolor de también mi hija perder un padre. Y bueno, el Memorial Day, el Día de los Soldados Caídos en Combate, pues es el recordar que no solamente yo, sino miles de personas más están en mi misma situación, que hay muchos niños sin su padre o sin su madre y que todo esto es gracias a ese amor que el ejército, la Fuerza Aérea, todas las Fuerzas Armadas tienen por su patria y que ellos están, no importa qué tengan que hacer, pero ellos si necesitan morir por su patria lo van a hacer. Y para que nosotros podamos seguir disfrutando de la vida que tenemos, del país que tenemos acá. Durante esta tragedia, Úrsula reconoció que encontraría su consuelo y fortaleza en 2 actividades. Primero, creó una nueva sección de la organización Gold Star Wives, la cual es virtual y está dirigida a las viudas o viudos de las guerras que comenzaron después del 9/11. Y también ayuda a militares heridos en la guerra, veteranos con discapacidades y a sus familias. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. En la mañana vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. Una nueva tragedia carcelaria enluta a América Latina. En Brasil, 15 presos han perdido la vida durante una disputa interna en una cárcel en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas. La riña fue controlada el domingo por parte de la policía. Descartan que se haya tratado de una rebelión. Las víctimas, de acuerdo con las autoridades, han muerto asfixiadas o perforadas con cepillos de dientes. En el 2017, en este mismo complejo, un motín que duró 17 horas ocasionó 56 muertos. Y en diciembre pasado, un agente penitenciario murió dentro de la cárcel. En Perú, las autoridades continúan evaluando los daños luego de este sismo de magnitud 8 que dejó un muerto y 11 heridos. El epicentro fue en Amazonía. Los daños materiales son cuantiosos en el norte del país. Viviendas y carreteras han resultado bastante afectadas. El presidente Vizcarra ha sobrevolado la zona afectada. El sismo que ocurrió en la madrugada de este domingo dicen que fue el peor que se ha registrado en los últimos 12 años en Perú. Se sintió también con fuerza en Ecuador, en Brasil, en Colombia y en parte de Venezuela. Lunes, el canciller de Rusia ha criticado las acciones de la administración de Donald Trump hacia el régimen de Venezuela.
ha dicho que las medidas de Estados Unidos pueden causar no solo un enfrentamiento político, sino que pueden llevar a cabo una confrontación militar. Las acciones que Washington está tomando hacia Venezuela desestiman completamente la voluntad de los países de América Latina y el Caribe. La administración estadounidense hace todo lo posible para convertir las diferencias ideológicas entre los gobiernos de los países individuales en enfrentamientos políticos e incluso en una confrontación militar. El presidente de Colombia, Iván Duque, realiza una visita oficial a Perú. El mandatario se va a reunir con su homólogo Martín Vizcarra, quien lo va a condecorar con el Gran Collar de la Orden El Sol del Perú. También va a ser declarado huésped ilustre de Lima, va a recibir la medalla de honor en el grado de Gran Cruz del Congreso peruano. Duque y Vizcarra participaron este domingo de la cumbre presidencial de la Comunidad Andina de Naciones que se realizó en la capital peruana y a la que también asistieron los presidentes que vemos en pantalla de Bolivia y de Ecuador. El presidente Trump, quien lleva a cabo una visita oficial a Japón, ha destacado que durante los 2 últimos años Corea del Norte no ha hecho pruebas nucleares ni de misiles de largo alcance. Sin embargo, el republicano afirmó que no tiene ninguna prisa en desbloquear el proceso de diálogo con el régimen de Kim Jong-un. Personalmente creo que muchas cosas buenas vendrán con Corea del Norte. Pienso que tal vez tengo razón, tal vez me equivoque, pero creo que hemos avanzado mucho. No se han realizado pruebas de cohetes, no se han realizado pruebas nucleares, ha habido muy poca actividad. Así que creo que hemos recorrido un largo camino con Corea del Norte y veremos qué sucede. Hay un buen respeto, tal vez un gran respeto construido entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero veremos lo que pasa. Durante la misma conferencia de prensa, el presidente Trump ha dicho que está dispuesto a hablar con Irán para reducir las actuales tensiones. El mandatario aludió a gestiones de mediación en ese sentido que pueden hacer que el gobierno de Japón, medios japoneses apuntan la posibilidad de que el primer ministro Shinzo Abe viaje a junio a Teherán en una gestión que va a buscar mediar entre Irán y Estados Unidos, cuyos gobiernos se han cruzado recientemente comentarios hostiles por el programa nuclear de Teherán. Bueno, sé que el primer ministro y Japón tienen muy buena relación con Irán, así que veremos qué sucede. El primer ministro ya me habló sobre eso y creo que a Irán le gustaría hablar y si les gustaría hablar, a nosotros también para ver qué pasa. Donald Trump se ha convertido en el primer líder internacional que se reúne con el nuevo emperador japonés, Naruhito, que ascendió al trono el 1 de mayo tras la abdicación de su papá. Recibió en audiencia al presidente de Estados Unidos. Este encuentro se ha llevado a cabo en el Palacio Imperial. El Partido Popular Europeo se convirtió en el ganador de las elecciones del domingo, marcadas por el notable avance de los liberales y de los verdes, que serán clave para formar mayorías en una Eurocámara que quedó más fragmentada. La presencia de euroescépticos es similar a la de la pasada legislatura. Según los resultados provisionales, los populares van a seguir siendo la primera fuerza en la Eurocámara con 179 escaños. Los comicios europeos de este domingo han tenido la más alta participación en 20 años. Han servido para que los electores británicos castigaran también a los conservadores por la gestión del Brexit. El Partido Socialista venció en las elecciones europeas, regionales y municipales celebradas en España. Sin embargo, su victoria ha quedado ensombrecida al perder la izquierda. La alcaldía de Madrid del Partido Socialista fue el más votado a nivel nacional en las europeas con un 32.84%. Por su parte, la extrema derecha francesa revalidó en las elecciones europeas el triunfo que había conseguido hace 5 años. Y se llevó la primera derrota, o le dio la primera derrota al presidente Emmanuel Macron desde que se lanzó en el 2016 a la arena política, con una participación récord en este tipo de comicios en Francia del 52%, 10 puntos más que en las pasadas europeas. La agrupación nacional que preside Marine Le Pen obtuvo en torno a un cuarto de los votos, con casi el 80% escrutado. Eso le permitiría llevar a la Eurocámara 22 diputados, sin embargo, son 2 menos de los que tiene en la actualidad.
Mientras tanto, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini se ha convertido en el partido más votado de Italia en las elecciones europeas. Obtuvo más de un tercio de los votos, el 34.3%, según los resultados definitivos. El Partido Demócrata se situó en el segundo lugar con el 22.7% de los votos, superando al Movimiento 5 Estrellas, que ha obtenido el 17.1%. Donald Trump y su comunicación ofensiva. El mandatario estadounidense ha agravado su disputa con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a quien la acusó de estar loca y de ser el único obstáculo para la ratificación de un acuerdo comercial, el TEC-MEC, con México y Canadá. Trump ha lanzado estos insultos a Pelosi horas después de que ella lo acusara una vez más de estar obstruyendo las investigaciones sobre la presunta trama rusa en las elecciones del 2016. No es la primera vez que el republicano, conocido por su irrespetuosa retórica, arremete contra sus detractores. En el pasado, Trump ya ha llamado incapaz a Joe Biden, a Hillary Clinton, tramposa. Al líder del régimen de Corea del Norte le ha dicho el hombre de los cohetes. Polémico e irreverente, así es Donald Trump. Desde mucho antes de llegar a la oficina oval, el líder republicano se ha destacado por sus controversiales insultos sexistas y racistas. Durante su campaña y después de su victoria en las elecciones de 2016, se ha referido despectivamente sobre quien fuera su contrincante demócrata Hillary Clinton. La deshonesta Hillary Clinton ahora culpa a todos menos a ella misma. Se niega a reconocer que fue una horrible candidata. Pero es larga la lista de personas a las que el mandatario de la Unión Americana ataca constantemente, simplemente por presentar una postura diferente a la suya. Hace un par de años, esto fue lo que le respondió Trump a la actriz Meryl Streep, quien durante un discurso en la entrega de los premios Golden Globe criticó su gestión. Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó la pasada noche en los Globos de Oro. Ella es una lacaya de Hillary que perdió a lo grande. Una hora después de que Biden hiciera oficial sus aspiraciones, el presidente lo atacó en un mensaje de Twitter. Cuestionó la capacidad mental del ex vicepresidente para ganar las primarias del Partido Demócrata, que se realizarán en junio de 2020. Bienvenido a la carrera, Joe el Durmiente. Solo espero que tengas la inteligencia, que siempre ha estado en duda, para librar una exitosa campaña de primarias. Su más reciente víctima es la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien ha sido blanco de sus ataques en varias oportunidades. Así que entré en la sala del gabinete. Tú tenías al grupo, Chuck. La loca de Nancy, te diré algo, la he estado observando y la he estado observando por un largo periodo de tiempo. Ella no es la misma persona, se ha vuelto loca. Además, la ex Miss Universo Alicia Machado y los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, así como el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, han recibido agresiones verbales de parte de Trump. Y justamente hoy desde Japón, Trump habló sobre el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario dijo estar de acuerdo con el dictador norcoreano Kim Jong-un al referirse al número 2 de la administración Obama como una persona de bajo coeficiente intelectual, lo decía así. Bueno, Kim Jong-un dijo que Joe Biden es un individuo con bajo coeficiente intelectual. Probablemente se basa en su historial. Creo que estoy de acuerdo con él en eso. Vamos a saludar en México, en Guadalajara. Nos acompaña Rosy Garbez. Ella es consultora, máster internacional de imagen, de comunicación estratégica. Un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un gusto estar con ustedes, Ruth. Y hago énfasis en esto de comunicación estratégica porque muchos dicen que es una estrategia del mandatario que lo ha llevado incluso a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo beneficia así a Donald Trump los apodos o insultos que usa en contra de sus adversarios? Bueno, el perfil de Trump desde las elecciones pasadas pues era un tanto predecible. Su comunicación, tanto en los debates como en el Twitter, pues dio mucho que hablar. Por ejemplo, él durante los debates mantenía la quijada elevada que denotaba arrogancia y denotaba superioridad, que ejercía hacia los demás contrincantes para hacerlos sentir inferiores. De hecho, no los regresaba ni a ver, minimizándolos así para tomar ventaja de ello. Y bueno, reconocidos psicólogos como James Gilligan alertaron recientemente de que, bueno, pues el comportamiento sin precedentes del presidente estadounidense Donald Trump
quien ha llegado a considerar peligroso para su nación, ya que, bueno, se ha dicho que representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y hay pues una gran diversidad de opiniones. Otros consideran que es una estrategia publicitaria, ya que dicen que les va muy bien, pues el rating sube al ser noticia con estas declaraciones que él hace, como el de Joe Biden. Increíble. Ahora, Trump ha usado también en repetidas ocasiones el insulto de Pocahontas. Por ejemplo, para citar a la senadora Warren, el insulto hace referencia a sus afirmaciones de que desciende en parte de nativos americanos, aunque nunca fue inscrita como miembro de una tribu. Con el tema migrantes, también Donald Trump ha calificado a los mexicanos o a los centroamericanos de delincuentes, violadores y traficantes. ¿A Trump en realidad le conviene marcarse como un clasista, como un xenófobo? Pues definitivamente no. La personalidad de Trump sin duda pues pone a temblar a la Casa Blanca cuando de manera espontánea él se refiere con argumentos o comentarios, creando tantos sobrenombres como hablando en contra de la inmigración y bueno, apodos que posiblemente él no analiza el alcance que puede tener cada una de sus palabras pues a nivel global, ¿no? Lo que escribe en Twitter. Anteriormente él como empresario de hecho ya tiene antecedentes porque llegó a poner a la ciudad de Nueva York de cabeza cuando hacía ciertas declaraciones, pero en esta ocasión él no solo pues es empresario, sino que él es el que está representando a los Estados Unidos, por lo que muchos de los estadounidenses no se sienten representados con esas actitudes y muchos se sienten de hecho molestos por tal situación. Y en cuanto a su imagen pública, en cuestión a lo que me cuestionas, bueno, pues definitivamente este tipo de declaraciones no le aporta este comportamiento a la construcción de su imagen, al contrario, le demerita y destruye la percepción que muchos de los ciudadanos que le dieron el voto tenían de él. Posiblemente, pues este sea un grande negativo. Vamos a agradecer a Rosy Gálvez, consultora máster internacional de imagen y comunicación estratégica, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 desde México. Gracias, un buen día para usted. Gracias, un gusto estar con ustedes. Y su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24. Enseguida quédese con nuestra buena programación. Ya viene Club de Prensa junto a Gustavo Alegret. Un buen lunes, buen inicio de semana de labores para todos.